Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a este Facebook Live con un invitadazo. Nos acompaña Raúl Elizalde, mejor conocido como papá de Grace. Ya mucha gente lo conoce como eh, un gran promotor del cannabis medicinal en México. ¿Y quién mejor para presentarte que, pues mejor tú, Raúl, nos cuentes un poquito de ti y seguramente toda la gente que nos está escuchando quiere saber más. Muchas gracias, Gaby. Pues bueno, soy Raúl Elizalde y como bien lo dices, la mayoría de las personas me conocen como el papá de Grace. Mi hija Graciela Elizalde fue la primer paciente de cannabis medicinal en México y bueno, hoy ya me he involucrado yo en el tema muy de cerca, en el tema regulatorio. En específico me he involucrado lo que es la industria del cannabis. Hoy soy CEO de una de las empresas con más tradición en el tema de cannabis en Estados Unidos. Soy CEO de Genmex, que es una filial del grupo de Medical Marijuana Inc. Y pues bueno, ya en el contexto general, pues aquí en México empezamos con este tema del cannabis tan controversial y Grace, pues bueno, empezamos este tema desde el 2014 prácticamente y por ahí, bueno, ya muchos lo saben que en el 2015 ella puede tener acceso por medio de un juez de distrito a un tratamiento de cannabis y hoy en día, pues bueno, este tema ha ido avanzando poco a poco hasta el día de hoy. Muy bien. A mí me gustaría, a lo mejor me voy a ver muy básico, pero bueno, para aquellos que no estén familiarizados con el tema, el cannabis tiene como tres principales ramas, ¿no? El cannabis medicinal, el cannabis industrial y el uso lúdico. Quiero aclarar que estamos hablando del cannabis medicinal, el uso medicinal del cannabis, porque cada uno de los otros ha llevado un proceso diferente y están todos en discusiones diferentes, ¿no? Así es, Ana, y creo que esa ha sido una de las grandes problemáticas dentro del tema regulatorios, cuando hablamos de las regulaciones, poder separar estos tres grandes, por así decirlo, industrias, se podría decir, estas tres industrias grandes ha sido difícil, ¿no? Porque por un lado está el tema medicinal o farmacológico, por el otro lado está el tema del uso personal o uso adulto, a algunos les gusta llamar recreativo, pero yo creo que el uso correcto es personal o uso adulto, y tenemos también el uso industrial, que dentro de los usos industriales abarcas muchísimas áreas en específico. En el usos industriales avanzas desde la industria alimenticia, suplementos alimenticios, también lo que es la industria de textiles, fibras, es grandísimo los usos industriales de esta planta, pero es muy bueno decirlo, dejarlo muy en claro. Son temas separados que si bien se pueden relacionar muchos, cada uno de ellos en particular, tienen mucha relación en sí mismo, pero son temas muy diferentes y diferentes para su regulación también. En el año 2015, a partir de un amparo que salió en todas las noticias y todo, es que Grace obtiene la posibilidad de este uso del cannabis medicinal para ella, ¿no? O sea, de manera legal y formal y con todas las acreditaciones en México se logra este avance. Pero a partir de ese momento, ustedes, empezaron a tocar piedra desde antes, pero a partir de ese momento no se quedan solo con la obtención de este permiso para Grace, sino lo han crecido a alcanzar a toda la población, ¿no? Y esto hubo un cambio en la legislatura y todo. A ver si nos quieres platicar eso, porque la semana pasada también hubo noticias muy emocionantes. Sí, claro que sí. Empezamos este tema, bueno, desde el 2014, yo en lo personal, pero en el 2015 ya es cuando lo empezamos a hacer con un poquito más de formalidad y de fuerza, ya el querer que Grace tuviera acceso a estos cannabinoides de manera legal. Grace puede tener acceso por medio de un amparo en el 2015 a este tipo de productos y este tipo de tratamientos, pero no es hasta diciembre del 2016 cuando pasa primeramente en el Senado una ley y una reforma que ya pudiera ampliar estos usos y hacerlo prácticamente de manera, lo voy a decir así, palabras muy sencillas, que pudiera ser para todos. En lugar de nada más para Grace, pudiera ser un beneficio para todos. Esto pasa en diciembre del 2016 en el Senado. En el Congreso se va al verano del 2017 y prácticamente estamos teniendo y obligaba a la autoridad
diciembre del 2017 a tener un reglamento que no es hasta el día de la semana pasada que llega finalmente un reglamento, y no llegó por casualidad, sino que llega no porque la autoridad haya querido, sino que llega porque existe porque existe un amparo, otro amparo que obliga a la autoridad a presentar este reglamento. Entonces, lo que estamos teniendo ahorita es los cambios a una ley desde el 2000, que cambió desde el 2017, pero es algo que es forzado. No quiere decir que la autoridad por sí sola lo haya hecho, sino que fue forzada a poder sacar este reglamento, por así decirlo. Yo me acuerdo hace algunos años que platiqué contigo y me explicaste que el hecho de que ya se haya aprobado en el 2017, no quiere decir que ya se podía vender en todos lados, ¿no? Que seguían como muchos pasos adelante, que era como el principio apenas, ¿no? Entonces, ¿puedes ir explicando cómo han ido esos pasos, qué se ha ido haciendo? Nosotros que no sabemos nada de cuestiones legales y demás, bueno, muy sencillita. Sí, y eso es muy importante. Mira, los cannabinoides y la medicina con cannabis en México son legales desde el 2000, o sea, es legal desde el 2017. Desde el 2017 la medicina cannabinoide en México es legal. Es legal también hacer estudios clínicos, es legal, todo ya es legal prácticamente el uso de la cannabis medicinalmente en México. Pero al no tener un reglamento, prácticamente se operaba en un área gris. Entonces, esto impedía que hubiera productos. Y como bien lo comentas, el hecho siempre es como un paso a paso, ¿no? El hecho de tener una regulación no quiere decir que el día de mañana ya vayamos a tener 200, 300 productos y más como este tipo de regulación, 200 o 300 productos ya disponibles como medicamentos. No va a ser así. Esa es una de las cuestiones. Primero tienes que tener el cambio en la ley, después del cambio en la ley, tienes que tener una regulación para que pueda funcionar la industria y para que puedan existir este tipo de cuestiones. Sin regulación también podrían existir, pero es por una vía legal un poquito más a la fuerza del gobierno que la voluntad de que exista una industria. Hoy en día, ya con el reglamento puede existir una industria. Pero aquí es muy importante dejar a ver, porque esta pregunta siempre me la dice, ¿no? Bueno, si ya tenemos la ley, ya van a existir los productos, ya va a estar todo disponible. No, la realidad y es que no. Y a veces hasta suena un poquito como que la gente se decepciona un poquito porque les decimos, bueno, esta ley resuelve de inmediato las necesidades de los pacientes que tenemos. La realidad es que no, porque ahora tenemos que esperar a que prácticamente los particulares, a que las empresas farmacéuticas puedan elaborar los productos, puedan hacer todos los trámites necesarios, puede también, para poder tener el registro y para que puedan existir los productos ya como un medicamento herbolario, como un medicamento convencional, porque la ley también es muy especial, no pone muchos requisitos y regula muchísimo esta industria. Entonces vamos a ver qué tan rápido podemos elaborar este tipo de productos y tener la oferta para la demanda que ya existe. Por eso se quedó un poquito corta la ley en el sentido de poder hacer lo que han hecho otros países para dar acceso inmediato a los pacientes, buscar una forma más sencilla y luego irla progresivamente regulando más estricto. No, México decide irse por una regulación estrictamente farmacéutica, estrictamente cumpliendo todos los estándares y aún subiendo más los estándares, lo que hace más difícil el tener estos productos de una manera más rápido. Entonces, hoy en día, sí, ya tenemos una regulación, pero esta regulación no quiere decir que los productos van a estar disponibles como medicamentos el día de mañana. Esto no puede hacer, sino hay que entrar en este proceso de poder trabajar con las autoridades para poder ir desarrollando los productos que el mercado demande, lo cual es algo complejo y no es algo sencillo. Okay. Claro, la obtención de permisos y de todos los pasos necesarios. ¿Para qué pacientes y para qué condiciones es que está indicado el uso del cannabidiol? Mira, el cannabidiol, la única indicación que hay establecida por una autoridad regulatoria de mucho renombre, bueno, FDA aquí en Estados Unidos,
perdón, en nuestro vecino del norte, Estados Unidos, el único medicamento que existe es Epidiolex y es para epilepsia. Hay otro medicamento que es en Reino Unido, que es prácticamente 2 cannabinoides, uno que no es psicotrópico, que es el CBD, y otro psicotrópico, que es el THC, y ese se llama Sativex, que es un medicamento que está registrado en Reino Unido. Fuera de ello, no existen en la realidad medicamentos no existen medicamentos registrados de cannabis. Y esto es lo que hace complejo, ¿no? Vemos registros cada vez muy esporádicos, pero con regulaciones muy laxas y de manera prácticamente especiales para la demanda. Por ejemplo, vemos que si nos vamos al mercado latinoamericano, vemos, por ejemplo, que en Argentina se registró un producto que es prácticamente un genérico, por así decirlo, de Epidiolex, también para epilepsia. Vemos que en Brasil también un producto muy parecido o casi idéntico, prácticamente un genérico también de Epidiolex, también para la epilepsia. Y es lo que hemos estado viendo prácticamente en el mundo. Esto es lo complicado. En el mundo no hay, por ejemplo, un medicamento de espectro completo que tanto piden muchas madres, que tenga todo lo que trae la planta. No existe ningún medicamento registrado en el mundo y es muy complejo su registro. Si no se ha registrado en Estados Unidos con las capacidades de inversión que tiene el país, tenemos que ver cómo podemos hacer nosotros, cómo presionar a las autoridades, cómo poder hacer empujar nuestro marco regulatorio para que estos productos puedan estar disponibles, porque no es sencillo y es muy complicado el poder tener estos productos. Es algo que se tiene que trabajar muchísimo en esto, y que lo peor es que no depende de las personas que necesitan estos productos, sino que depende de la industria en proveer estos productos y tratar de suplir o cumplir con la demanda que hoy en día existe y con los productos también que se estén demandando. Porque si comparamos los modelos, vamos a compararlos, me voy a ir con el vecino del norte ahora en lugar de Sudamérica. Si comparamos el modelo de cannabis medicinal de México comparado con el de Estados Unidos, que lo tienen algunos estados, o comparado con Canadá, que lo tiene federalmente, nuestro modelo es muchísimo más complejo y más difícil de poder entrar en el mercado, porque Canadá da las facilidades de que no son medicamentos como aquí aprobados por COFEPRIS, no son medicamentos aprobados por su órgano regulador. En Estados Unidos, en cada estado, la cannabis medicinal es diferente y no son productos tampoco que tienen que pasar por estas fases de investigación en Estados Unidos, sino con permisos o licencias estatales. Y en el caso de México, es un producto que va a tener que es prácticamente tratado igual que cualquier otro medicamento. Entonces, haz de cuenta que hoy en día tenemos que hacer todo lo que alguien tendría que desarrollar para poder sacar un fármaco nuevo. Entonces, sí es complejo, es muy complejo, porque en el mundo se tienen los estándares de calidad, no son tan necesarios. Por ejemplo, no vemos en algunos países tan necesarios estándares de calidad tan altos como los que los que en teoría se están exigiendo en esta regulación. Entonces, pues bueno, falta mucho trabajo, queda a las empresas trabajar muchísimo para poder empujar esto, y bueno, es un programa que va para largo, o sea, es la realidad. A mí me surge una duda. Últimamente, o sea, hace varios meses, quizás un año, no sé, ¿no? He escuchado mucho, la gente me ha querido vender aceite de cannabis. Y lo venden en diferentes presentaciones. Todo esto. Y te dicen que es medicinal y que es legal. Sí, mira. No entiendo, o sea, esa parte, porque a veces sí, qué es lo que sí, qué es lo que no entiendo. Mira, la realidad, Gaby, es que el cannabidiol nunca ha sido ilegal. De hecho, nosotros tenemos ahí un escrito del 2015, cuando importamos el producto, donde mencionaban que el cannabidiol no está ni en la lista de estupefacientes ni en la lista de psicotrópicos, el cannabidiol prácticamente no es ilegal. Lo que siempre existió el conflicto y donde siempre existió esta problemática realmente fue con el otro compuesto, que es el compuesto psicotrópico, que es el THC. La mayoría de los productos, al ser extractos completos de la planta, contienen THC, y el THC sí estaba en el listado
de psicotrópicos, y normalmente cuando te hacen estas pruebitas de drogas que te para alguien y que te hacen los liquiditos que a veces vemos en las películas o todo, bueno, esos sí existen. Entonces, cuando te hacen estos exámenes, esos productos salen positivos, y siempre entrabas dentro de la problemática que el producto no es ilegal porque no tenía una regulación y sí está contemplado con un psicotrópico, cosa que no pasa con los productos que son de CBD, y los productos de CBD, sí, cierto, no son ilegales, pero también tienes que ver qué tipo de producto es, qué es lo que realmente te están dando, y ahí es donde viene la problemática del mercado gris o de un mercado informal, y es lo que las autoridades no han querido entender muy bien. Por eso decimos, a veces hay que regular rápido y regular de acuerdo al mercado en lugar de buscar cerrar, porque hoy en día existe una demanda de pacientes y de personas por productos de CBD, que estos productos de CBD, no hay un producto hoy en día de CBD que sea considerado un medicamento como tal en México. No lo existe. Genmex, la empresa que represento, tenemos productos de CBD, pero nuestros permisos o registros que se lograron sacar en el 2018 son como suplementos alimenticios. Nosotros metimos un proceso para un medicamento herbolario, pero ese proceso, pues bueno, se estancó cuando se quitó los lineamientos pasados, y ahora vamos a tener que volver a reactivarlo con este nuevo reglamento. Pero lo que hoy día hay en México no es considerado un medicamento como tal. Puede ser considerado un suplemento, sí, pero no un medicamento como tal, y es lo que genera esta confusión. Ahora, si me preguntas cuál es la diferencia entre un suplemento y un medicamento, pues la verdad es que no hay muchas. Por ejemplo, si nos vamos a Epidiolex, la fórmula de Epidiolex, que es un cannabinoide purificado, que es un CBD purificado, y un triglicérido de cadena larga, pues bueno, viene siendo prácticamente la misma fórmula que nosotros manejábamos desde el 2015, que es CBD puro con un triglicérido como vehículo, pero no tiene el estatus de medicamento, lo cual es muy importante tener un estatus de medicamento. ¿Por qué? Sobre todo porque pueden pagarlo los seguros de gastos médicos, y que porque se podría pedir después que entre dentro del sector salud para los pacientes que tengan epilepsia refractaria. Esas son realmente las ventajas legales de que el producto sea considerado un medicamento como tal. Pero la problemática que existe, y no solamente en México, sino también en Estados Unidos, es que en Estados Unidos el CBD, el hemp, es un suplemento alimenticio y un alimento. Entonces se vende abiertamente en parte de la Unión Americana. Si tú cruzas en California, en Texas, en una gasolinera de Texas, puedes encontrar productos. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos productos muchas veces, como la regulación federal, tienen una regulación federal en Estados Unidos y no son tan estrictos a veces en su seguimiento, podemos encontrar muchos productos, desgraciadamente, que se ofrecen en México y en Estados Unidos que no tienen lo que dicen tener. Y esa es una de las problemáticas más grandes que tienen las familias. Los productos no tienen lo que dicen tener. 2, no están tomando una dosificación adecuada porque no llevan un seguimiento médico, lo cual hace que los productos no sean eficientes, sean de mala calidad y estén las personas poniendo en algunos casos en riesgo la salud, tomando productos que realmente no sabes qué es. Ahora, habrá productos que sí son muy buenos y que sí te pudieran haber estado ofreciendo, Gaby, y son muy buenos y sí cumplen y sí tienes todo, pero al no existir un mercado regulado en México, pues también quedas con esa duda de si realmente lo que tú estás comprando tiene la concentración, uno, que te dice en el frasco, y luego si la concentración que dicen en el frasco, tú estás tomando la concentración que tú necesitas. Porque también nos tocaba el caso de ver a algunos niños, las dosificaciones, por ejemplo, en epilepsia, son ya muy estandarizadas en el mundo, ¿no? Y son dosificaciones que van, la mayoría de los casos, cuando no es Epidiolex, van entre los 3 miligramos y 9 miligramos por kilogramo, por kilo de peso en los niños. Pero de repente veíamos productos que van saliendo y van saliendo marcas y te decían, es que mi producto, mi cannabidiol es mejor que el otro cannabidiol, lo cual es mentira, todo el cannabidiol es igual. Pues decían, el mío es mejor que el otro, entonces en este cannabidiol nada más vas a necesitar 3 gotitas. Y con el otro, sí era la estandarización que tenías, y luego decías, pues no funciona. Pues no es que no funcione, es que tu dosificación que estás tomando es muy pequeña
para hacer valer el precio que ellos te dieron, ¿no? Entonces, ahí es donde hay muchas veces la desinformación y la problemática. Sí, el cannabidiol sí es legal en México, el cannabidiol no es un estupefaciente, pero esto no quiere decir que tengamos que tener cuidado y que todo lo que nos ofrezcan de cannabidiol sea bueno. Hay que ver de dónde viene, qué laboratorio es, cuánto tiempo tiene el laboratorio en el mercado, cuánto tiempo tiene ese producto en el mercado, si tienen una representación legal en México, si la empresa está establecida legalmente, todo este tipo de cuestiones para poder tomar una decisión de si quieres utilizar un producto, aunque sea un suplemento, utilizar un producto como suplemento dentro de como un coadyuvante a tu tratamiento, es válido. Pero hay que conocer la realidad, ¿no? Y que no te pueden decir, oye, es que esto es un medicamento. Pues no, no es un medicamento, porque para hacer un medicamento tienes que tener un registro sanitario y no existe medicamento con registro sanitario hasta el día de hoy. Y en Estados Unidos nada más hay uno, que es Epidiolex, que su precio realmente es muy, muy, muy caro. Ok. Con respecto a esto, a ver, para que sea medicamento, ¿forzosamente debe tener también THC o no necesariamente? No, no necesariamente. De hecho, yo creo, y te lo podría casi asegurar, que los primeros medicamentos que vayamos a ver en México en un lapso de 2 o 3 años van a ser medicamentos única y exclusivamente con cannabidiol puro. ¿Por qué? Porque se va a traer la misma fórmula que ya tiene Epidiolex y que podría ser registrada de esa manera. Registrar un medicamento como medicamento con un espectro completo es complicado y va a ser un tema que yo creo que no va a ser a corto plazo. A corto plazo vamos a ver productos con CBD como medicamento, que después van a ver full spectrum y eso, pero que no es tan sencillo, es más complicado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a ponerlo. 1, te piden una materia prima que cumpla con muchos elementos y que sea considerado lo que ellos llaman un ingrediente activo farmacéutico, un API. Entonces, estos productos en México no tenemos siembra de materia prima de THC, no tenemos materia prima para poder extraer el THC. Y el THC está regulado en muchas partes del mundo, todavía está prohibido. Entonces, tienes que entrar dentro de una regulación internacional que es complicada y hoy en día muy pocos países te pueden ofrecer estos ingredientes activos de una calidad, prácticamente un THC aislado, que sería fácil agregarlo a otro producto para hacerlo, sino que los ingredientes activos farmacéuticos que hoy existen, todavía no hay tantas opciones para el THC y las que hay no están avaladas por COFEPRIS. Entonces, por ejemplo, un producto de THC yo creo que sí se va a llevar un tiempo para poder tenerlo en el mercado en México, porque apenas tenemos la ley, todavía no tenemos ni siquiera como que muy claro, tenemos el reglamento, todavía no tenemos ni muy claro, pero este reglamento tienes que invertir prácticamente en un lugar donde vayas a tener que sembrar las plantas. Y ese lugar tiene que cumplir con prácticas de buena agricultura. Y luego tienes que tener un lugar para donde vas a hacer la extracción. Y ese lugar tiene que tener prácticas de buena manufactura. Luego vas a tener que tener un laboratorio. Luego de ese laboratorio tienes que tener las personas que te lo hagan, todo, el protocolo que vas a tener que hacer, el dossier, todo para poder meterlo a la COFEPRIS y tener al final un medicamento. Todos los procesos que yo dije se oyen así de corridito muy fácil, pero son procesos que llevan mucho tiempo y llevan mucha tramitología, ¿no? Hay que sacar para todos permisos que se llevan meses. Las autoridades en México sabemos, y en el mundo, las autoridades regulatorias son muy estrictas, son lentas para trabajar, sobre todo aquí en México. Imaginemos, la ley está desde el 2017 y ahora en el 2021 apenas tenemos un reglamento. Así de rápido somos para trabajar. Entonces, esto lógicamente hace lentos los procesos para tener este tipo de productos de inmediato. Entonces, va a ser un reto para nosotros como industria. Y desgraciadamente hoy en día al paciente no le toca más que esperar y presionar a las autoridades para que las regulaciones sean más. Por eso yo veo, Gaby, que lo que veo yo realmente es que va a cambiar la ley para el uso adulto y va a ser más fácil irte al mercado adulto a buscar el producto que tú necesitas o irte a los usos industriales para buscar el producto que tú necesitas que esperar a que venga el medicamento, el cual
va a llevar algún tiempo, en su desarrollo. No. No, bueno, es que está tremendo, o sea, pero es que ese es el ejemplo, cuando tú dices, se necesitan 5 procesos, ¿no? ¿Y dónde va a estar la planta y tal? Pues pareciera que estamos viendo el noticiero de todas las noches, ¿no? Entonces ahí se ve claramente dónde está la complicación de ir, pues, depurando y autorizando y así, ¿no? Por eso la tardanza. Exactamente. Y mira, nosotros lo hemos visto. ¿Cuánto tiempo se tardan? Nosotros lo vemos en el caso de nuestros hijos, de mi hija, por ejemplo, con epilepsia. Hoy en día, Grace utilizó un fármaco, que es un fármaco muy bueno, de última generación, que se llama ACTH. Pero el ACTH no se consigue en México. Tuvimos que irlo, o bueno, no se consigue, no sé si ya se consigue en México, pero cuando nosotros lo usamos en el 2014, 2013, 2014, no existía ese medicamento en México. Tuvimos que ir a comprar a Estados Unidos y luego traérnoslo nosotros y a poder aplicarlo aquí. Y muchos de estos tratamientos de primera generación, desgraciadamente, no existen en México. Uno, porque a veces no les negocio a las empresas farmacéuticas traerlo, y otro también, los trámites de COFEPRIS vienen y es un negocio pequeño y metes los trámites, no te lo aceptan, dices, pues bueno, ¿para qué le invierto tiempo si ya estoy en el mercado más grande que es Estados Unidos? Entonces, este tipo de problemáticas a veces hacen que nuestros pacientes no tengan tratamientos de primera generación, y eso es una realidad. Hemos estado luchando muchas veces como papás por conseguir, cada vez queremos medicamentos de primera generación, porque en el Seguro Social nos dan 2 o 3 opciones nada más, y ya no tienes más opciones. Y si tú tienes capacidad para pedir otra opinión clínica, todos los demás tratamientos tienes que buscarlos por tu cuenta y algunos no los encuentras aquí en el país. Entonces, esto puede pasar en el tema de la cannabis, y es lo que por eso hay que estar con las autoridades, y hoy estamos pidiendo audiencia para ver una explicación de cómo va a funcionar el reglamento, cómo va a funcionar este reglamento, pero cómo va a funcionar de verdad, con ganas de que esto camine y que podamos ofrecerle a las familias los productos que necesitan, pero productos de calidad, para que no tenga que pasar esto que yo te estoy diciendo, que desgraciadamente pudiera pasar, y parece que pudiera pasar así, que la gente tenga que ir al mercado del uso adulto o al mercado industrial para buscar el producto porque no lo puede encontrar dentro del mercado farmacéutico, porque está llevando mucho tiempo o porque está todavía en proceso de... Claro. En palabras, creo que sencillas, en cualquier cosa nos da miedo tomar un producto adulterado, ¿no? Ya sea una bebida, un medicamento, y eso es el respaldo que te da ver una etiqueta, ya sea en tu bebida o en tu cajita de medicina, saber que tiene detrás todos estos respaldos. Y en algo como este producto, bueno, pues no sé, que ante la duda y todo, o sea, esa certeza que nos da saber que no estamos tomando un producto adulterado son estos pasos que siguen, para que los doctores tengan ya esta facilidad de poder recomendar a sus pacientes, que entonces también creo que estamos hablando de epilepsia, estamos hablando de dolor crónico, estamos hablando de contracturas muy severas, creo también, ¿no? Cáncer. O sea, que haya esta libertad de los médicos de poder recomendar a sus pacientes de manera sencilla un medicamento con este respaldo, con todos estos pasos que nos acabas de contar, que será la seguridad que como paciente te da adquirirlo, ¿no? Exactamente, por eso el momento que tú llegas al estándar, que es algo que nosotros queremos hacer y es algo que todas las empresas deberían de buscar, cuando tú ya llegas al estándar de un medicamento, quiere decir que tú te sientes seguro de poder decir, mi producto siempre va a ser lo mismo. Ahora, esto no quiere decir que muchos productos que hoy en día se vendan en Estados Unidos, por ejemplo, no cumplan con un estándar muy bueno de calidad y con esta certeza. Ya lo cumplen, pero también hay muchas empresas, desgraciadamente, que no lo cumplen. Entonces, a veces es difícil poder reconocer cuál producto sí y cuál producto no. Y yo les digo siempre, tienen que basarse no solamente en la vista, en que se vea bonito, en que te lo recomiende alguien, sino son puntos prácticamente algo que siempre debes de buscar. Uno es que la empresa sea una empresa establecida. Una empresa establecida en Estados Unidos al principio, pero si está establecida en México es todavía mucho mejor, porque eso quiere decir que ya tienen a quién responderle aquí en el país.
algo que es muy importante es que tenga certificados analíticos. Poder nosotros ver que el producto no tiene ningún otro contaminante, que el producto tiene la cantidad de cannabinoides que nosotros necesitamos y que nosotros estamos pagando. Eso es muy importante que tenga su certificado analítico. Y también es muy importante, en el caso de un paciente que tiene una condición, es bien importante que acuda al médico. Muchas veces estamos también como papás a veces hasta cansados de ir a los doctores, todo, pero de verdad, las maneras en que yo he visto que estos tratamientos de cannabidiol funcionan mejor es cuando tienen un seguimiento médico. ¿Por qué? Porque es la manera la manera de ir acompañado en tu tratamiento es la manera en que puede funcionar. Porque uno como padre a veces lo pruebas una semana y dices, no funcionó, lo dejé y no hubo nadie que te diera la explicación que por ejemplo, el CBD no te va a funcionar en una semana. Se lleva dentro de 2 o 3 meses para empezar a ver cambios. A veces en el primer mes empiezas a ver cambios. Entonces, muchas de estas cosas tienes que llevar un acompañamiento, un buen producto y, lógicamente, que sea una empresa establecida. Cosa que no es así con la mayoría de los productos, ¿no? La mayoría de los productos que te ofrecen en el mercado, muchos vienen sin etiquetas, muchos vienen con etiquetas caseras hechos en México, muchos te dicen ahí un teléfono, no tiene ni la dirección, no tiene ni quién lo importó, no tiene nada. Entonces, ese tipo de productos sí trátenlos de evitar, por favor, porque no sabes qué estás consumiendo y en el mejor de los casos, pues bueno, nada más te están quitando tu dinero, ¿no? Ahorita que lo que dices que sí, lo que se encuentra en el mercado aquí en México son los suplementos alimenticios. Esos, como comentaste ahorita, pues hay unos que como que no sabes qué tan confiables son, pero también hay marcas que sí pueden llegar a ser confiables. Sí, hay marcas que pueden llegar a ser confiables. Y esas, o sea, yo voy a la farmacia y puedo decir, me das El problema es... o sea, no sé. Ahí vamos a la problemática. La problemática es que también las empresas no han hecho lo necesario para empujarlo, ¿no? Nosotros, Genmex tiene en México desde el 2016 establecido en México, antes de que yo entrara con ellos. Pero el trabajo que ha hecho la empresa jurídico ha sido un trabajo muy arduo para poder tener el producto disponible. Prácticamente se logró sacar estos, que le decían permisos, la verdad no eran permisos en los lineamientos, eran más unas consultas, lo que se llama el tema regulatorio, más parecido a una consulta, pero con un número de permiso. Entonces, estas consultas que se hicieron desde el 2018, por ejemplo, a nosotros sí nos permiten importar los productos. La mayoría de las empresas, la realidad es que ninguna de las empresas está haciendo este procedimiento como debería de ser. Sí vas a encontrar productos que son muy buenos y que pueden ser productos que sí son de empresas serias en Estados Unidos, pero la realidad es que ninguna de estas empresas grandes americanas le ha invertido en entrar en México, porque la verdad, pues, y yo te lo digo sinceramente, aunque represento esta empresa y trabajo para esta empresa, yo les hubiera dicho en el 2016, hey, espérate, no inviertas desde ahorita, porque vas a tener desde el 2016 una empresa con pérdidas, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Tienes una empresa que tiene pérdidas, pues bueno, hoy es complicado. Muchas empresas quisieron entrar en el 2017, al ver que no salió una regulación, se salieron, no lo quisieron pelear por medio de los tribunales, nosotros sí lo peleamos, pero hay muchas empresas no quisieron hacerlo. Y hoy en día vas a ver, con esta nueva ley, que vamos a empezar a ver empresas otra vez que van a querer empezar a hacer los procesos para intentar registrar estos productos como medicamentos, y algunos van a decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a esperar a que se regule el tema industrial y a que se regule el tema de uso adulto y mejor entro en ese mercado que en teoría es muchísimo más sencillo que el mercado farmacéutico. Y esto lo hemos visto que pasó en Uruguay. En Uruguay es un país muy chiquito, pero fue uno de los países que primero reguló el uso de la marihuana adulto y reguló también el uso medicinal. A pesar de que regularon ambos a la par, el uso adulto de manera inmediata, bueno, no tan inmediata, pero muy rápido pudieron tener producto en las farmacias para el uso adulto. Pero el tema medicinal se tardó varios años en poder tenerlo y prácticamente las familias estaban desesperadas porque estaban en un país donde la marihuana era legal para uso adulto y se tardaron casi 4 o 5 años hasta que le bajaron al tema regulatorio donde ya pudieron tener
productos registrados como medicamentos. Nos preguntan, Raúl, ¿en dónde se puede conseguir los productos que tú representas? Los de Genmeds, en la página de nosotros es www.hempmeds.mx, genmeds.mx. Y bueno, estamos, tenemos una oficina en Ciudad de México y una oficina en Monterrey. Estamos a la vista de todos, con nuestros permisos ahí pegados en la puerta del establecimiento de Cofepris para que no tener ningún problema. Y bueno, ya tenemos tiempo trabajando aquí en el país, y lo que queremos hacer, y es algo que vamos a luchar mucho, es queremos tener un producto que sea considerado un medicamento en México, porque esto es lo que nos va a poder dar una certeza de que el producto es para un uso médico, pero aparte es muy importante para poder que se pague, que los seguros de gastos médicos lo paguen, que también poder entrar después en un futuro, o aunque no sea por medio de la empresa, a lo mejor una colaboración, pero que el gobierno pueda incluirlo en sus programas futuros, este tipo de productos de cannabis para la población que lo necesita de manera gratuita. Tenemos que dejar la muestra de que sí se puede para que después esto avance en beneficio de los pacientes y poder, ojalá en un futuro, a pesar de todos los requisitos que se ponen, los cuales encarecen los productos, intentar bajar los precios cuando vaya creciendo esta demanda, porque sí es importante cada vez ir intentando bajar precios, algo que ya hemos estado haciendo, pero es importante porque sabemos que como quiera, aunque son productos nuevos, considerados como nueva generación, porque son prácticamente una industria de nueva creación, que todo es más caro porque se está haciendo prácticamente pues a la medida, pues lo que se busca en un futuro es que estos productos bajen, y hemos visto que han estado bajando de precio, entonces quiere decir que cada vez va más en ese camino, ¿no? También. Sí. Hablas de que mucho es importado y cosas, no, bueno, mi pregunta concreta es, el CBD, lo que venden actualmente, los que están, que se vean como un poco más regulados, ¿no? No que no traen etiqueta ni nada, ¿ese ya se extrae en México o es necesariamente importado? Es importado. Si tú estás consumiendo algo que se ha hecho en México, yo tendría muchas dudas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí tienes la licencia para la extracción. En Estados Unidos sí tienes una regulación. Por ejemplo, nuestras instalaciones en Estados Unidos están registradas ante la FDA y están registradas ante el Estado también. Entonces ya tienes a alguien que te esté revisando. En México, al estar anteriormente en un área gris y al apenas entrar, el que esté haciendo hoy en día una extracción no la va a estar haciendo en un lugar que esté registrado en Cofepris, la va a estar haciendo, pues no sabemos en dónde, pero no va a tener este tipo no te vas a poder asegurar que el producto cumple con estas medidas porque no hay nadie que lo esté regulando, y eso es lo peligroso de este tipo de productos, porque a pesar que la cannabis es muy, por así decirlo, no es tan problemática para su manejo y no es nada del otro mundo, es algo que se podría decir sencillo para alguien que maneja muy bien esa área, complicado para nosotros como abogado, complicado para mí, pero sencillo para alguien que se dedica a esa área. Los procesos son complicados porque se puede contaminar en el proceso, podemos tener cannabis que tenga algún tipo de hongo o algún tipo de problema. O sea, sí existe, por eso es importante que exista una regulación, porque hoy en día, si alguien lo hace si alguien dice, oye, es que yo lo sé hacer, pero lo está haciendo en la cocina de su casa, con no son que debería utilizar y todo, pues bueno, se puede tener un riesgo de que el producto esté contaminado. Y al final, a lo mejor en algunos pacientes que tengan un sistema inmune un poquito frágil, pues vamos a hacerle más daño que bien con ese tipo de productos. Cuando nos decías ahorita esto, que el producto no esté contaminado y el paso 1 es tener una buena calidad de planta y todo, por ejemplo, la empresa le compra directamente a los productores y esos productores están en sitios donde pueden estar, o sea, para iniciar, o sea, el paso 1 de la obtención, ¿no?
Sí, hay diferentes modelos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo donde tenemos nuestra propia cosecha, pero también, lógicamente, lo que utilizamos nosotros es más alto que lo que nosotros podemos producir. Entonces, también compras algunos productos a empresas y compras empresas establecidas y tienes que, como en el ramo farmacéutico, ¿no? Muchos de los sales que hoy en día se utilizan en México para crear medicamentos provienen de la India y de China y de Europa también, en los casos de los productos que tienen estándares más altos. Pero vienen estos ingredientes activos, vienen muchas veces de la India, se importan a México y en México tú haces la formulación y presentas el producto final. Nosotros hacemos lo mismo, pero todo desde Estados Unidos o de Europa. No, tú vas y compras un producto y lógicamente pides el dossier y todo lo que necesita tener a quien te lo vende. Le vas a pedir sus permisos, que tenga el permiso para que su siembra tenga el permiso, que tenga prácticas de buenas agricultura, que tenga certificados analíticos, que te pueda dar todo lo que tú necesitas para poder tener tu dossier que vas a necesitar para elaborar hasta un simple suplemento alimenticio. Tienes que tener todo el dossier de dónde fue cosechado, de dónde obtuviste la materia prima, cómo lo formulaste, en qué condiciones, tu número de lote y guardar algunos frascos de tu número de lote para poder tenerlos ahí en el caso de que algo salga mal, poder revisar por qué salió mal o si fue una contaminación después de que salió de tu bodega, por así decirlo, o si fue una contaminación que ya venía desde el origen. Todo este tipo de cuestiones se tienen que seguir y sí, tú te aseguras de que lo que tú estés usando de materia prima tenga que cumplir con tenga toda la documentación necesaria para poder sentirte tú seguro de que estás dando un producto de calidad. No, yo de verdad, Raúl, que yo los felicito tanto porque, o sea, todo el proceso que nos planteas es tan complejo desde su concepción y luego ya, bueno, la regulación ya es la culminación de las complejidades, ¿no? Entonces, de verdad que ustedes hayan picado piedra en este país, por supuesto, ¿no? Por el bienestar de su hija, pero estos grandes logros que tuvieron en favor de Grace y que ahora se han materializado en tantos otros niños y posiblemente en muchos más pacientes próximamente, de verdad es un gran mérito y yo los admiro muchísimo. Muchas gracias, Ana. Y algo que realmente queremos es que las personas que necesitan estos productos puedan tener acceso a un acceso seguro a ellos y a un acceso también en algún futuro a un acceso universal, ¿no? Y yo creo que no nada más en el tema de la cannabis, creo que como papás y personas que vivimos tan de cerca esta problemática con las instituciones de salud y con cuestiones de medicamentos que siempre, pues a veces hasta andamos batallando con medicamentos para la epilepsia tan comunes que de repente hay escasez de algunos medicamentos. Creo que lo que nosotros buscamos y algo por lo que yo en lo personal quiero luchar es para que los productos, cualquier medicamento sea de un fácil acceso universal, que en México podamos tener, que la persona que no pueda obtenerlos, que los gobiernos puedan suministrar estos productos y que también nosotros podamos tener acceso a productos de nueva generación. O sea, hay también muchos productos muy buenos para epilepsia, por así decirlo, que no hay acceso en México y la verdad da tristeza que muchos chiquitos y chiquitas que pudieran verse mejor con otros tratamientos, a veces no puedan tener acceso, uno, por la cuestión económica, y dos, porque simple y sencillamente no estén disponibles en el país, y tres, por cuestiones regulatorias. O sea, hay que cambiar esto para que cualquiera que necesite un tratamiento pueda tener acceso a él de una manera sencilla. Nosotros como familias, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar para impulsar a que esto se apure, que se regule, bueno, ya que se regule, ya quede perfecto, ya podamos ir a la farmacia y tener mi cannabis? Para poder... Sí, mira, yo creo que hay que, qué padre pregunta, Gaby, creo que hay que, mira, como familia es bien sencillo. Yo esta lucha de Grace, la verdad, nació por un tweet que le mandé a un diputado federal y me hizo caso. O sea, a veces nosotros vemos como que a las autoridades muy lejanas y a veces así como que se quieren mostrar a veces también, pero la realidad es que son seres humanos y a veces hay desde las redes sociales,
desde esta organización tan bonita y tan organizada que ustedes tienen, es a veces una simple carta a las autoridades regulatorias, aunque no lo creamos, sí mueve el tapete, ¿no? O sea, sí les causa. Y yo creo que hay que hacer hoy en día tenemos apenas una semana que pasó, pero yo creo que esta plática deberíamos de volver a tenerla dentro de 6 meses, o a lo mejor menos, en 3 meses. 6 meses creo que es algo prudente por ser la primera vez, y sentarnos y ver, mira, aquí es donde estamos, y como familias hay que presionar para que este tipo de cuestiones avancen, porque todo esto que ha pasado y todos estos cambios han sido el empuje de las familias y el empuje de nosotros por hacerlo. La autoridad no ha sido, aunque pareciera que la autoridad ha facilitado las cosas, la realidad es que la autoridad no la ha facilitado. Yo me pregunto, si no hubiera existido el amparo, si no hubiera existido primeramente el empuje mediático de Grace, no hubiera cambiado la ley en el 2017. Pero si no hubiera después existido el amparo de Carlitos, donde obligaron a la Secretaría de Salud a sacar este reglamento, a lo mejor tampoco existiría el reglamento. Entonces, también, ¿qué sigue después de aquí? A lo mejor si no va a existir este empuje de las familias en el decir, hey, ¿dónde están los productos en la farmacia? ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde están esto? No va a haber nunca, ¿sí me explico? Siempre todo esto desgraciadamente ha tenido que existir por el empuje de las familias y el empuje de las personas que necesitamos este tipo de productos. Claro, entonces como familia, es decir, sabemos que el proceso va avanzado, sabemos que ya está publicado el reglamento, entonces ya estamos esperando. Claro, o sea, presión en decir, estamos esperando que nos den ya esa... Estamos esperando, y no es excusa. Si el gobierno no quiere dar estos permisos a las empresas privadas, yo lo entiendo. Pero bueno, él tendría que darle una solución a los pacientes. Entonces, ellos tendrían que elaborar estos productos o tener algún programa para poder ayudar a los pacientes. Entonces, no es excusa. O sea, hay maneras, y yo creo que lo importante es que puedan, independientemente de una empresa, independientemente de algo, lo que a mí, en lo personal y como ser humano me importa, es que los productos estén disponibles para las personas que lo necesiten, y eso es por lo que vamos a estar luchando. Nos preguntan también, perdón Gaby, nos preguntan también si en HempMeds MX se vende CBD y THC en México. Desgraciadamente no podemos vender THC por la cuestión que comentaba anteriormente. Es considerado un estupefaciente y es considerado un psicotrópico. Entonces, como es un psicotrópico, no puede estar en un suplemento alimenticio. Entonces, nuestro producto no podía tener nada de THC. Algo con THC yo no lo puedo importar. Hoy en día lo que nosotros queremos registrar, por eso quiero llegar al tema de los medicamentos herbolarios, es porque queremos traer un producto que tenga CBD y un poquito de THC, porque es el producto que nosotros nos falta aquí. Tenemos productos, esos productos los tenemos en Brasil, esos productos los tenemos en Europa, los tenemos en Estados Unidos, pero no los puedo tener en México, y ese es el producto que nosotros queremos poder tenerlo a la disponibilidad de todo, porque sé que mucha gente quiere el THC y necesita el THC, y nosotros vamos a intentar registrar ese tipo de productos. Claro, entonces nos decías hace un momento que por el momento todo lo que está es CBD. Es CBD, exactamente. Perfecto. Yo te quería hacer una pregunta un poquito de lo que estábamos platicando antes del apoyo de las familias. Sí. Cualquier familia de a pie, o sea, yo no que esté en Pines, sino como Gabriela Mangino, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿a quién le escribo? ¿A quién me puedo acercar para preguntarle cómo va, no? Como dices, con eso, una cartita, un tweet, a lo que sea, a la Secretaría de Salud, ¿a quién tengo que...? Secretaría de Salud. Secretaría de Salud es muy importante. COFEPRIS. Hoy COFEPRIS depende del doctor Hugo Gatell. O sea, por ahí buscar, y a veces no tienes que hacerlo directamente al subsecretario, porque ahorita, pues bueno, es un rato completo y no nos va a pelar y están enfocados en la pandemia. Pero bueno, hay gente abajo, irnos en el organigrama, todo es público en internet, y empezar a mandar estos correos y empezar a presionar también a los senadores, a los diputados, porque ellos también pueden hablar y mandar llamar a estos órganos. O sea, hay muchas veces, yo he estado en varias comparecencias del comisionado de COFEPRIS, donde le hablaban y le decían, hey, ¿cómo va el tema de cannabis? No, es que esto, a ver, pero ¿cómo va? Danos resultados. O sea, al final, pues son nuestros representantes, nuestro poder legislativo, también hay que presionarlos y decirle, oye, yo no veo resultados.
quiero ver resultados, vamos, llámenlo llamar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues hay que hacerlo, ¿no? Y esta es otra de las cosas. Vemos cómo todo avanza muy lento en el país hoy en día por medio de la pandemia. Queremos que la pandemia no sea una excusa para que no pueda avanzar este tema rápido, porque parece ser que en el país todo lo que no sea hoy en día COVID está parado, ¿no? Lo vemos y lo sufrimos también con nuestros hijos. ¿Terapias? No hay terapias porque hay COVID. Esto no, pues no hay porque hay COVID. ¿Consultas? No hay porque nada más estamos atendiendo COVID. O sea, también tenemos que empezar a presionar un poquito porque nuestros chiquitos también necesitan atención y necesitan cuidado. Y si bien la pandemia es una realidad en el país, es algo que tenemos que tener cuidado, no es excusa para que las autoridades puedan cumplir con lo que la ley les ordena. Sí, clarísimo. Como PINE, pues bueno, que somos, ¿no?, una gran comunidad de padres y entre nosotros habrá muchos interesados en que esto vaya solucionándose de manera más rápida. Entonces, qué bueno que nos dices cuál es la manera en la que podemos contribuir a esta lucha que han encabezado ustedes. Claro, y yo espero, o sea, yo me voy 2 o 3 años porque veo que así la autoridad lo quiere imaginar, pero ojalá me equivoque y ojalá en alguna junta próxima que tuviera la Secretaría de Salud y COFEPRIS se sentaran y dijeran, miren señores, aquí están los requisitos, vamos a hacer este proyecto para avanzar todo más rápido en beneficio de los pacientes y a lo mejor en 3 meses ya tuviéramos o 6 meses ya hubiera productos. Eso sería el escenario ideal. Yo me estoy viendo al escenario que pareciera que va para allá, pero ojalá me esté equivocando y ojalá podamos tener un escenario más amigable y más en beneficio de todos. Pues no sé si hubiera algo más así que tú nos quieras compartir, Raúl. A lo mejor hemos leído ya algunas de las preguntas de las personas que nos están escuchando. Por supuesto, aprovechar para agradecer a toda la comunidad PINE que está escuchando en este momento y que sabemos que están muy interesados y estábamos esperando con mucho entusiasmo escucharte. ¿Algo más que quisieran agregar antes de despedirnos? Bueno, en lo que hacen alguna preguntita por ahí, que con gusto la responderemos, quiero agradecerles por la invitación. Sé que es un tema donde a veces pues tratamos, tengo yo pues uno de mis defectos que tengo es que hablo del tema a veces como todos los días lo estoy viendo, el tema de cannabis, lo hablo y doy muchas cosas como por enterado, ¿no? De este tipo de cuestiones como si la gente lo viviera todos los días y sé que no es así. Entonces, si alguien tiene alguna preguntita por ahí, que algo no quedó claro, con todo gusto, si me la mandan, yo la responderé. Ustedes tienen mi contacto. Igual pueden encontrarme en redes sociales, en Twitter como Raúl Elizalde, en Facebook también, y cualquier duda, o en Headmeds mismo, si quieren hablar y pasarme algún mensaje, alguna duda que tengan, con todo gusto, siempre trato de tener el tiempo necesario para responder a dudas y a cualquier tipo de pregunta. Y pues bueno, también decirles que estoy a sus órdenes y después sale de esto algún otro tema que surjan alguna duda con algún otro tema. Yo encantado, la verdad me encantan este tipo de pláticas con padres, y cada vez ver este tipo de comunidades como la que ustedes tienen, la verdad, a mí me motiva mucho para seguir trabajando y me motiva mucho porque sé que nuestros chiquitos no están solos, sino que somos una comunidad. Entonces, felicidades por esta comunidad tan bonita que ustedes tienen y quedo a sus órdenes para cuando necesiten cualquier duda. Aquí tienen a alguien que pueda ayudarles y que puede intentar ayudarles más que nada. Pues muchísimas gracias, Raúl. De verdad que nos explicaste muy concreto y fácil de entender, porque yo escuchaba que el reglamento ya está, pero ¿qué significa, no? Entonces creo que aclaraste muchas dudas, varias dudas de las que preguntaron están ya resueltas en lo que durante toda la plática se fueron resolviendo y te lo agradecemos muchísimo. Y nada más, vamos a hacer un anuncio. Que por favor nos sigan en nuestras redes de PINE, nuestro Facebook,
que es PINE, Padres de Hijos con Necesidades Especiales, nuestra Instagram, PINE México, y Twitter, PINE MX. ¿Sale? Y la verdad, sí, sigan a las comunidades. Como papá, cuando empiezas a convivir con otros papás que vivimos lo mismo día a día, que tenemos hijos con capacidades especiales, la verdad que no saben qué bonito se siente poder hablar con alguien que te entiende perfectamente, porque a veces en el día a día, cuando uno platica y todo, a veces no sientes que hay ese entendimiento que solo lo vivimos los papás que tenemos hijos, en mi caso Grace con epilepsia, pero cuando ya empiezas a platicar con personas que te pueden entender, la verdad, te cambia la vida y te cambia el panorama y empiezas a vivir también la vida de una manera muy, muy, muy diferente. Entonces, nuevamente, felicidades por lo que están haciendo. Sigan en las redes sociales y haciendo grupo. Yo creo que también eso es lo importante. Todos haciendo grupo, nuestra voz es más fuerte y podemos empujar en beneficio de lo que nuestros hijos necesitan en un futuro, y que las autoridades también volteen a ver y den las facilidades que ellos necesitan para poder sobresalir y para poder salir adelante. Sí, alguna vez yo dije que esto es como un juego que aprendimos cuando éramos muy chiquitos, ¿no? Y se trata de 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Entonces aquí no hay lucha individualista que valga, vamos juntos, ¿no? Como comunidad, como grupos y como padres interesados en dejarles a nuestros hijos un mejor mundo y a los que vienen detrás, ¿no? Entonces, yo te reitero que les agradezco muchísimo este gran esfuerzo que han hecho ustedes de llevarlo tan lejos y que sin duda va a beneficiar a muchas, muchas personas que vienen detrás de Grace. Y pues ni modo, eres el famosísimo papá de Grace y creo que debes de estar muy orgulloso de eso. Súper orgulloso que a mí me conozcan como el papá de mi hija hermosa. La verdad, y cuando a veces así, yo sí me presento siempre como el papá de Grace, porque yo feliz de ser el papá de una niña especial que tanto amor nos ha dado en la casa, y la verdad estoy muy contento con lo que hemos vivido. Estoy muy contento también con los resultados de su tratamiento. Dios nos ha permitido tener a Grace hoy en día con una muy buena calidad de vida, y estamos muy, muy agradecidos con todo lo que hemos vivido, y queremos, bueno, también ayudar a otras personas con lo que podamos, ¿no? Y creo que todos como papás, como bien lo dices, la unión hace la fuerza, y con una sola voz podemos ser muy, muy fuertes. Y muchas gracias, quedo a sus órdenes, Gaby, Ana, lo que necesiten, la verdad, tienen mi teléfono, tienen todos mis datos, lo que necesiten, de verdad que yo quedo a sus órdenes y siempre cuentan con nosotros. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Raúl, por todo. Gracias y buenas noches a todos en PINE, y pues ahí nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Ané. Hasta luego. A todos, muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Bye.